Dispuestos a leer la Biblia. Alcen la mano. Eso. Entonces, vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, por el Espíritu Santo. Gracias porque podemos aprender de ti. Bendícenos, Señor, al meditar esta tu palabra. Y despierta nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entenderla y aplicarla y vivirla y ser esos hijos de Dios que tú quieres que seamos. Señor, despiértanos en esta hora y danos la alegría, el gozo de poder estar en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 9, dice el Señor que, hablando de los dones espirituales, a otro fe por el mismo Espíritu. Y vamos a hablar de esa parte de la fe. Fe por el mismo Espíritu, y la palabra Espíritu está con mayúscula, está hablando de quién, del Espíritu Santo. Amén. Y para entender esta partecita tenemos que ir a mirar otra vez en el libro de Hebreos y preguntarnos qué es fe. Vamos a buscar Hebreos, este capítulo que tanto lo estudiamos y lo leemos y bueno, espero, hermanos, que podamos sacar más provecho, como el minero, que entre más profundo escarba la roca, encuentra el mejor oro. Ojalá que nosotros también en esta noche podamos aprender qué es fe. Vamos a ver si alcanzamos a mirar los primeros 7 versículos. No sé si los alcanzamos a ver, pero brevemente podemos aprender algo de lo que es la fe para poder entender qué es esto del don de la fe. Hay un versículo muy conocido que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces pensamos o tenemos en la mente algo que pensamos y quisiéramos que eso se vuelva como algo mágico, que se materialice y que eso se vuelva realidad, y pensamos que eso puede ser fe, pero resulta que no es así según la Biblia. Por ejemplo, aquí estamos, la mayoría somos creyentes, y hablando de los jóvenes, y tal vez un joven pensaría en tener una novia, por ejemplo, y conversa. Y entonces uno dice: yo tengo fe, yo soy cristiano, pero tengo fe que si me consigo esta novia o lo contrario, el Señor va a hacer un milagro. Tengo fe en que el Señor va a orar y esa persona que sí conversa la voy a llevar al Señor. ¿Ustedes qué piensan de esa fe? ¿Es una fe verdadera o no? Ayúdenme. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué dice el Señor? Hay un versículo, creo que es por allá en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. A ver qué nos dice la Biblia, así rapidito. El primero que lo encuentre, me ayuda a leerlo. Primero, o primera, o cualquiera que lo encuentre. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, esa fe que yo tengo en que, digamos, si un joven quiere conseguir una novia y conversa y traerla al Señor, ¿esa es una fe verdadera o no? ¿Cierto que es una fe inválida? Porque la base de nuestra fe como creyentes está en ¿dónde? En lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el obedecer es mejor que los sacrificios, dice nuestro versículo. 1 Juan 2.15, ¿qué dice? Otro hermano me ayuda a leer ese versículo. 1 Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, que uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, es muy claro que no debemos amar las cosas ni hacer las cosas que no están escritas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así sucesivamente, hermanos. Hay gente que uno mismo a veces piensa, dice: yo tengo fe, que por ejemplo me voy a comprar un carro nuevo. Y uno va con cierto dinero a donde venden los carros, y es verdad, con una cuota pequeña se lo pueden entregar, pero posiblemente en un futuro hasta se lo quiten porque usted no es capaz de pagarlo. ¿Y qué pasó con la fe? Yo tenía fe que lo iba a pagar, yo tenía fe que mi Dios me iba a ayudar con qué pagarlo, pero eso no sucedió. Entonces, hermanos, ¿qué es fe? Dice Hebreos 11.1 que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues tener fe es tener seguridad en qué? En lo que tiene fundamento en la palabra de Dios. Amén. Certeza, dice, y seguridad. Hay una palabra aquí que va pegada de la palabra esperar, que es esperanza. Y nosotros como creyentes tenemos algunas cosas que no vemos con estos ojos, pero que a través de la palabra tenemos esperanza y que algún día se van a cumplir. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuál es esa? Aquí coloqué una, por ejemplo, el cielo, ¿cierto? Dios nos ha prometido el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Todos queremos ir al cielo. ¿Cuántos queremos ver a Jesús? Lo conocemos por medio de la fe, por medio de la palabra. Pero queremos irlo a ver y estar con Él, ¿cierto? El Señor también nos ha dicho que nuestros cuerpos van a ser renovados. Cada vez que uno a esta edad se mira en el espejo, ¿cómo va? Cada vez se va volviendo pasita. Pero un día dice el Señor que vamos a estar otra vez como bobitas allá en el cielo. Amén. Lo estuvimos viendo ahorita en Apocalipsis capítulo 21 y versículo ¿qué? Hermano Daniel nos mostró allí, Apocalipsis 21, 8 creo, 4. Dice que ya en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, hermanos, esa es la seguridad que el Señor nos da a través de su palabra, y eso es fe. Entonces, en primer lugar, fe es seguridad en lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. A veces pensamos tener mucho más cosas de lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Mateo 6:25. ¿Quién me ayuda a leer Mateo 6:25? Muevan sus Biblias, muevan sus manos y así no se van a dormir. Vamos a estar muy activos.
¿Qué dice? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. El Señor no nos dice que nos va a dar lujos, que nos va a dar carros nuevos, que nos va a dar comidas. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él nos va a dar siempre lo que necesitamos. Amén. Entonces, hermanos, este versículo 1 concluimos que fe es tener seguridad de lo que Dios nos ha dicho en su palabra y está escrito. Recuerden que las palabras se las lleva el viento, dice por allí, pero si está escrito, entonces creámosle a Dios. Otras cosas que nos animan a tener mucha fe es, por ejemplo, Juan 14, capítulo 14 de Juan, el Señor dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la Biblia no encontramos un versículo que diga que aquí en la tierra nos va a dar una casa muy lujosa ni nada de eso. Dice lo necesario. Y es cierto que el Señor sabe. Pero en el cielo, Él ha prometido darnos una casa. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, hermanos, esto es fe. Creer en lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, eso también nosotros lo podemos garantizar. Inclusive, hablando de la muerte, dice el Señor que si morimos, estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes también al Señor. Amén. Entonces, eso es fe. Para entender un poquito sobre el tema de la fe, y quisiera seguir con lo que dice ese capítulo 11. Pues vamos a Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay una traducción de una Biblia que dice la evidencia de lo que no se ve. Muchas cosas no hemos visto. Por ejemplo, Hebreos 12:12, ¿qué nos dice allí? Pasamos la hojita. ¿Algún hermano o hermana que lo lea? Hebreos 12:22, perdón. Hebreos 12:22. Primero que lo encuentre. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La nueva Jerusalén no la hemos visto con nuestros ojos, ¿cierto? Pero hay evidencia de que vamos a vivir ahí. Amén. ¿Cuántos, como dice un hermano, cuántos lo creen? ¿Cierto? No lo hemos visto, no la hemos visto con estos ojos, pero la palabra de Dios nos muestra que Él ha prometido esa nueva Jerusalén y está escrito en la palabra de Dios, y eso va a ocurrir. Si el Señor viniera esta noche, ¿a dónde vamos a ir? A estar con Él, a la nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, tengamos fe que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Hay, por ejemplo, en el Salmo 139, quisiera compartir este pensamiento del Salmo 139, donde el Señor nos muestra que nosotros no podemos huir de la presencia del Señor. Y el versículo 7, para ir un poquito rápido, si alguien lo encuentra,
Y si tiene mucho sueño, puede ponerse de pie y leerlo. Dice, ¿a dónde me iré? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿De tu presencia? ¿Cuántos han visto al Señor a su lado? No lo hemos visto, ¿cierto? Con los ojos. Pero la verdad es que Él dice que siempre estará con nosotros. ¿Dónde huiremos de Él? Aún los inconversos no pueden huir del Señor. Y mucho más nosotros tenemos esa evidencia de que no lo vemos con estos ojos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Dice Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice la última partecita. A veces hay momentos en que nosotros, bueno, la gente dice yo me siento solo, ¿cierto? ¿No le ha pasado a usted? Que decimos yo me siento solo, pero sabe que no es así. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Entonces, esta es una convicción. Esa es la fe. Versículo 2, para avanzar un poquito de Hebreos, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Dice porque ellos creyeron y murieron seguros de que lo que ellos creyeron era verdad. Y encontramos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Dios le prometió, ¿qué le prometió a Abraham? Tierra, descendencia. ¿Abraham vio a Dios físicamente? Los lectores de la Biblia. Bueno, Andrés dice que no es que está durmiendo. Pero dice no vio a Dios, pero Dios le cumplió lo que le prometió. Amén. Entonces, hermanos, esa es la fe. Esa es la evidencia. Versículo 3 para avanzar. Por la fe, vamos a Hebreos, para entender cuál es el don de la fe. Volvamos a Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pregunto, ¿Dios necesita materiales para hacer algo, para crear algo? Pues el versículo nos da la respuesta, ¿cierto? Él es el Dios creador. Y por eso nuestra fe es creer que Él hace las cosas de la nada. Así como en su misericordia a veces tomamos decisiones incorrectas y Él en su misericordia, en su amor, nos ayuda y aún puede extendernos la mano para corregir las cosas que hacemos mal. Versículo 4, para avanzar un poquito. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fe es obedecer a Dios. Y aquí encontramos que hay una comparación de dos muchachos, hijos de quién? De Adán y de Eva. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. ¿Cuál fue la orden de Dios, hermanos?
¿Qué dice el versículo? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué debían de llevar ellos? Una ofrenda, ¿cierto? Por medio de un sacrificio. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Él dijo, pues, yo llevo lo que a mí me dé la... ¿Cómo? Lo que a mí me dé la gana, como decimos por ahí. Pero miren, hermanos, a veces nosotros hacemos eso con Dios. Dios nos dice una cosa, pero nosotros hacemos otra. Entonces, tener fe es obedecer a Dios. Y Caín, en este caso, ¿qué hizo? No obedeció a Dios, pero Abel hizo lo correcto. Ofreció sacrificio. Cuando nosotros hablamos de sacrificio, ¿en quién pensamos, hermanos? Nosotros hoy como iglesia. En el Señor Jesús, ¿cierto? Él es el sacrificio. Y recordemos que Adán y Eva, cuando pecaron, ellos, dice la Biblia, que quisieron cubrirse a su manera. Pero Dios, ¿qué hizo para cubrirlos? Dice que los cubrió con pieles, ¿cierto?, de animales, y eso implica que hubo un sacrificio. Una vez que ellos pecaron, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, el Señor ya les está hablando de quién. Leamos ese versículo, hermanos, así un poco rápido, porque el sueño llega y eso es difícil dominarlo. Génesis 3:15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando ya allí una vez que ellos han pecado? Del Señor Jesucristo, ¿cierto? De la provisión que Dios había prometido para ellos. Y esto es notorio en la enseñanza que Dios le da a Adán y a Eva. Entonces, ahora, Adán y Eva comienzan desobedeciendo a Dios. Y ahora sus hijos, uno de ellos, también en este caso está desobedeciendo a Dios. Interesante es que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice Hebreos 9, 22? Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué agradó este sacrificio a Dios el que llevó Caín? Digo, el que llevó a Abel. Ahora sí me volví yo también todo. ¿Por qué agradó a Dios que Abel llevara este sacrificio? Porque ese era el mandamiento. No dudamos que Adán y Eva tuvieron que haber enseñado a sus hijos de que por haber pecado Dios había provisto de algo que era la sombra, ¿cierto?, de lo venidero, dice la Biblia. En cambio, Caín, pues él dijo, no, pues llevo a mi manera, obedezco a mi manera y llevo pues
lo que Dios no le agradó. Pues aquí vemos, hermanos, cómo es interesante que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y estos padres deben de haberle dicho o haberle contado a sus hijos. Abel entendió lo que Dios le dijo. Y la Biblia dice que por haber obedecido fue justo. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice algo como contradictorio. Romanos 3:10, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno, ahí sí no hay justo ni aún uno. Pero ¿cómo así? Abel dice que fue justo. ¿Por qué fue justo? Si una vez que pecó Adán y Eva, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos dice que justo no hay ni aún uno. Pero ahora Dios está diciendo que Abel es justo. ¿Por qué? Porque él puso su mirada en ese sacrificio. Esa ofrenda como sacrificio por su pecado y fue declarado justo. Amén. Esa es la fe. Fe es obedecer a Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en el tema de la fe con Dios? Si Dios nos preguntara cómo está nuestra fe, es como si nos dijera cómo está nuestra obediencia a Dios. Entonces, hemos visto que fe es ¿qué? Tener seguridad. Segundo, que fe, ¿qué más? Es, ayúdenme, fe es obedecer a Dios, digamos así. Abel ofreció sacrificio a Dios y Dios lo declaró justo. En otras palabras, le dijo, pues has hecho lo correcto, pero Caín no. Si nosotros, hermanos, decimos tener fe en Dios, entonces la respuesta es que debemos obedecer a Dios. Amén. Lo que la palabra de Dios dice, tenemos que hacerlo. Si no nos convertimos en un Caín, si no obedecemos al Señor. ¿De quién era Caín? 1 Juan 3:12, ¿qué nos dice? Pregunta para responder esta pregunta. 1 Juan 3:12. Hermano Juan, ¿nos ayuda a leerlo? Como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿De quién era entonces este hombre? Era del maligno, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo saber si tengo fe? La respuesta es si obedezco a Dios en lo que Él nos dice. Versículo 4. Dios dice que da testimonio de sus ofrendas. Dice, porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ya dijimos por qué era justo. Y eso se traslada a nosotros también. Nosotros dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos ha justificado gratuitamente por su gracia cuando ponemos nuestra fe en Él. Y dice que Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Dios da testimonio de sus ofrendas. Hermanos, Dios toma en cuenta todo lo que hacemos. Dios no es injusto.
uno dice, yo tanto que trabajo, tanto que lucho, tanto que hago, nadie me dice nada. ¿Cierto? Nadie dice gracias, hermanos, pero el Señor dice que Él no es injusto. Aún muerto este hombre, dice que Él da testimonio por sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios tendrá en cuenta todo lo que hacemos. Hasta lo más mínimo. Dice que si un vaso de agua damos a alguien, es como si lo diéramos a Él. Y aquí hay algo, hermanos, que a veces me pone a pensar un poquito como padre, y es que uno mira en este hogar que un hijo fue obediente, que un hijo fue fiel al Señor, pero hubo un hijo que fue un dolor de cabeza. ¿Se perdió? ¿Ustedes qué piensan? La Biblia dice que era del maligno. Quisiéramos nosotros hoy que todos nuestros hijos no se pierdan. Y el Señor ha dado una promesa, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero que hay problemas con los hijos. Ay, hermanos, el Señor nos ayude. Pero recordemos esto, que este hombre fue salvo, fue justo porque fue lo que Dios le ordenó. Miremos el versículo 5 y 6. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es agradar a Dios. Se pone más intenso este tema, ¿cierto? Tiene que ver con nuestras acciones, y Dios aquí nos las va a ilustrar con este personaje llamado Enoc. Trasladado, dice una versión, otra versión dice sacado de este mundo. ¿Qué dice su versión, hermano Juan? Una versión diferente. Pero hay versiones, dice trasladado, sacado de este mundo. ¿Quién sacó a Enoc? Dios. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la muerte, ¿cierto? ¿Y a quién le gustaría que el Señor se lo lleve sin ver la muerte? ¿Le gustaría? Que usted vaya caminando, que vaya manejando su vehículo y se fue con el Señor. Hermanos, fe es agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios nosotros? ¿O cómo podemos hacer que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos? Primero, es reconocer que nosotros somos pecadores. Y segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y tercero, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Esto agrada a Dios. Amén. Esto le agrada a Dios. Es exactamente lo que hizo Abel. Obedecer a Dios, reconociendo que necesitaba de un Salvador, reconociendo que necesitaba de ese sacrificio. Y hermanos, nosotros todos
los que somos hijos de Dios, hemos pasado por estos pasos, reconocer que somos pecadores, nos hemos arrepentido y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Si hay alguien que no lo ha hecho, ojalá que en esta noche también pueda agradar a Dios haciendo estos pasos. Esto para nosotros nos lleva a dos cosas, que es que ya no vamos a morir eternamente, ¿cierto? Somos salvos, no veremos la muerte eterna. Pero si el Señor viniera hoy, el arrebatamiento fuera esta noche, no veríamos muerte, como no. ¿Cómo les parece? ¿Les gustaría que el Señor viniera ahorita? Y también el Señor nos llevaría como llevó a Enoc. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a agradarle a Dios. Estemos seguros de que como creyentes no vamos a ver la muerte eterna, vamos a ver es la gloria eterna. Amén. Pasemos al versículo 7. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Ya? Solo un momentico para ver el 7. Noé fue advertido, y quisiera compartir un poquitico de esto. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice. Y quiero compartir dos palabritas. Advertido, cosas que vienen que no hemos visto. Miren, Noé había visto llover, había visto el arco iris. Rápidamente. Nosotros, hermanos, les decía yo, hemos visto la Nueva Jerusalén, hemos visto el cielo, pero el Señor también nos ha dicho que este mundo va a ser destruido con fuego. El Señor nos ha advertido. Hermanos, esta advertencia nos debe llevar a estar muy listos para obedecer al Señor. Debemos actuar a tiempo, así como el ejemplo que la palabra de Dios nos da por medio de Noé. El Señor nos ayude a creerlo todo por la fe. Si está en la palabra de Dios, creámoslo. Si no está en la palabra de Dios, no lo creamos. Eso es fe. Entonces, ¿qué es fe? Fe es seguridad. ¿Qué más vimos? Fe es... ¿qué? ¿Cuál otro? Obedecer. Fe es agradar a Dios. Amén. Ese es un don que debemos ejercitar, como el tema que tenemos allí en la Biblia, a través de todos estos pasos que el Señor nos ha mostrado en estos versículos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener fe y a ejercitar la fe. Amén. Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad y nos das los ejemplos a través de ella. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una fe preciosa, a creer en ti, a hacer tu voluntad, a obedecerte, a agradarte. Señor, a ti sea la honra y a ti sea la gloria. Amén.